Las tinieblas de lo interno a pleno sol. La oscuridad, cansada de tanta persecución y tortura por parte del sol, presentó una protesta formal a Dios por el acoso que estaba sufriendo. Alegó que se sentía perseguida y que tenía los nervios destrozados de tanto huir, que ella era inocente y no había hecho nada absolutamente contra el sol. Ni siquiera lo había criticado o atacado verbalmente. Cuando Dios exigió una explicación al sol, éste aseguró que ni siquiera conocía la oscuridad. Pero la sorpresa de Dios fue grande cuando al ir a presentársela vio que había desaparecido. Entonces el sol añadió: «Tráela ante mí cuando quieras y me disculparé por si la he ofendido sin querer, pero que sea cara a cara, porque de otra forma esto parece una broma de mal gusto». Pero la oscuridad nunca llegó ante el sol, y este juicio de faltas está aún pendiente, porque siempre es solo uno de ellos el que se presenta, protesta o se disculpa, y nunca ha sido posible juntarlos a los dos. Ni la luz es buena, ni la oscuridad es mala. Primero asume tu propia divinidad, el dios o la diosa que eres, y luego asume tu demonidad, el diablo o diableza que también eres. No hay luz más brillante en el universo ni maldad más oscura que las que pueden crecer en la mente humana. Nuestra verdadera familia estelar es enorme y florece en las 7 direcciones, bajo el reflejo de los guerreros espirituales, de los sanadores, de los místicos, de los artesanos de objetos de poder, de los maestros de luz, de los artistas que abren puertas a lo desconocido. Pero no te equivoques, no está compuesta solo por humanos, sino también por ángeles, seres intraterrenales, maestros ascendidos, hermanos estelares e incluso por una multitud de hijos de la oscuridad. La luz no puede existir sin la oscuridad y viceversa. Así que ambas van juntas por la vida. Y como ya he señalado anteriormente, ni la luz es buena ni la oscuridad es mala, como no es buena la inspiración ni mala la expulsión. La unión de ambas familias en el escenario de la tierra Shan exige que ninguna de ellas pueda ser rechazada por ti o por mí sin que al mismo tiempo quede rechazada la otra. ¿Es posible que el cielo pueda existir sin la tierra, o el día sin la noche, o lo alto sin lo bajo? Una no puede existir sin la otra, e incluso llevamos a ambas dentro de nosotros, de tal manera que la familia externa de la oscuridad está formada por nuestros propios hermanos. Lo que nadie parece comprender en estas fechas es que hay regalos y poderes en la oscuridad que ningún hijo de la luz ha desvelado todavía. Por eso insisto en que el hombre y la mujer temen más a su verdadero poder espiritual que a la oscuridad que está en el origen del dolor y de la muerte, refiriéndome a los secretos que están escondidos en el vientre y en el núcleo celular y que son capaces de activar plenamente el Dios o la diosa que yo soy. Hoy hemos de reunir a las dos familias, dejar que se mezclen libremente y hacer resplandecer sus respectivos dones para que todos nos beneficiemos de sus mutuas conquistas. Es como el símbolo del Tao, en cuya oscuridad se esconden regalos para la luz y en la luz regalos para la oscuridad. Así pues, la luz no es más sagrada que la oscuridad. Ambas pueden llegar a excesos desequilibrados que hay que cicatrizar y sanar, así como ambas poseen un buen puñado de cualidades positivas que ayudan a la creación. Los hijos de la luz siembran su vida con los atributos del amor, la entrega, la sabiduría, el respeto, la verdad y la justicia. Y siempre han de estar alertas a sus excesos de chulería, soberbia, prepotencia, orgullo, juicio y crítica. La guerra santa. Y a su no disimulado complejo de superioridad por pertenecer al bando de los buenos,
lo que desequilibra peligrosamente la balanza. Los hijos de la sombra son muy fantasiosos y capaces de crear grandes ilusiones holográficas en el plano de los sentidos humanos. Juegan técnicamente con la tercera dimensión y hacen maravillas. La lección que tienen pendiente es la de hacer este trabajo de manera amorosa, sin dañar a nadie y sin crear esclavitud. Es algo que han de enseñarles sus hermanos de luz a pesar de que se trata de una misión difícil, intentando no caer en sus ya señalados excesos egóticos. ¿Y los excesos de la sombra? Pues la maldad, el ser fríos, crueles y despiadados, el egoísmo inmaduro, la separatividad y la creación de dualidades irresolubles. Pero de cualquier manera, lo ilusorio es la fantasía virtual, como si se tratara de un juego de la PlayStation. Y la familia de la sombra quiere y debe enseñarnos que eso no es nada negativo, ya que la luz sigue detentando el poder de disolver las ilusiones. La luz y la oscuridad han de unirse y danzar juntas, fusionarse con sus distintas cualidades. Y eso significa que lo positivo de ambas fructificará en un todo común y lo negativo también. Así que hay que insistir a la familia de la luz para que deje de juzgar los actos de la oscuridad como si cada uno de ellos fueran propietarios de una parcela en el paraíso, mirando desde arriba los defectos del mundo, y presionar a la familia de la oscuridad para que deje de destruir lo que ha sido construido con amor, deje de crear ambientes de guerra potencial, para que dejen de ser ambiciosos y egoístas con el poder. No estamos aquí para más separaciones, sino para compartir la sabiduría, que es luz y amor, y encarnar la ley divina de la unidad. En el espíritu no existe el dos. Además, la oscuridad tiene otra facultad añadida y paradójica, pues su sola presencia despierta el poder de la luz, de manera que la danza de la vida ha de ser compartida por las dos tendencias. Separar, causar daño, sentirse superiores, juzgar a los demás, no tiene que ver con nuestro destino en la tierra. Y aunque a muchos no les guste este horizonte de ser duales, claros y oscuros, y sientan un escalofrío en el plexo y nuca, cuando al escuchar estas cosas se sienten vulnerables y se atemorizan, esto es lo que hay, todo lo que nos ofrece la existencia. Está reflejado en el Hollín de los aztecas, en el To o Yin-Yang del taoísmo, la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, o en las historias e enseñanzas de los maestros del Zen. Pero sobre todo esta realidad se expresa en nuestras vidas y basta con mirar hacia adentro sin apasionamiento y lucidez para ver que la vida se manifiesta en parejas y que solo hay verdadera sabiduría en equilibrar los extremos en nuestro interior. ¿Quién de nosotros no contiene atributos de la oscuridad que constituye su sombra? Pues de la misma forma hay luz en los hijos de la oscuridad. Sin duda que habrá más luz en una familia que en la otra y más oscuridad en otra familia que en la una, pero solo serán porcentajes. En lo esencial estamos compuestos todos por ambos atributos. Y si dejamos de juzgar a los otros y transmutamos la superioridad espiritual que nos aplasta, si dejamos de creer que es pecado crear o disolver ilusiones, sean llamadas arte, enseñanza, fortuna, poder, familia o cualquier otra cosa, entonces sin duda que seremos capaces de engendrar algo grande en la fusión de las dos polaridades. Y a eso llamamos la nueva energía. La tierra de nunca jamás que por fin se ha transformado en la tierra de por siempre ahora. Caminamos por sendas desconocidas que acaban siempre con la historia que escriben los vencedores de las batallas sangrientas. Por eso no será fácil que la dualidad se acabe ni en quinta ni en sexta dimensión. Simplemente asumirá aspectos más sutiles de la personalidad y de la manifestación creativa. Ama y haz lo que quieras. Es una enseñanza valiente y revolucionaria. Ama la luz y ama la sombra. Ama a tus amigos y a tus enemigos. Son tus maestros. Ama lo divino y ama lo humano. Ama lo caduco y ama lo perenne. Y una vez ahí, ¿qué más da pertenecer a una u otra familia? El amor crea y el temor deshace. El amor encarna y el miedo destruye. El amor nos hace evolucionar hacia la fuente,
mientras que el miedo y la separatividad detienen nuestro camino y nos hacen dar vueltas en redondo a través de los siglos. El primero está vinculado al presente sin tiempo y la no mente, y el segundo está entrelazado con las miserias del pasado y las ilusiones del futuro. El amor exige una presencia en el instante, espontaneidad y entrega, confianza y alegría, soltar la presa y fluir con la existencia. El temor exige un complicado proceso de perdón y liberación de la angustia que produce incertidumbre en la existencia. Las gentes agresivas que temen la vida siempre se encuentran con los problemas que quieren evitar y siempre convocan situaciones conflictivas y peligros, incluso en los planos internos. La gente que confía en su propia divinidad siempre camina ligera, atrae la buena suerte, jamás se le complican las cosas al otro lado, porque cada uno crea su propia realidad y elige su propia película, aunque el desenlace esté siempre abierto y según lo que pienses, temas o creas, modificará su resolución. ¿Qué quieres para la Tierra? ¿Un final o lo ¿Qué quieres para la Tierra? ¿Un final o lo Independence Day después de sangrientas catástrofes y a los valientes yanquis salvando a la humanidad? ¿O prefieres un final suave con intensos cambios de conciencia producidos por la llegada de los hermanos del espacio y la revelación de toda la oscuridad que nos ha estado gobernando hasta el momento? Pues céntrate en el desenlace que prefieras y allá, en la conciencia multidimensional que encausa los destinos del mundo, te encontrarás con él en los próximos años. Así estás colaborando con el cambio planetario, viendo surgir resplandeciente a la Tierra Gaia con un halo resplandeciente de quinta dimensión. Las grandes catástrofes restablecen el equilibrio. Hay momentos en que hemos de abrir el ojo interno para atravesar las ilusiones y percepciones erróneas que tenemos sobre el mundo. Pero eso a veces se recupera el equilibrio original a través de un terremoto, del tipo que sea, que remueve las conciencias y nos pone cara a cara con el mundo que queremos construir ahora, sin fantasías ni tiempo para el diletantismo, directamente en medio de las aguas emocionales. Por cada acto de destrucción natural y sufrimiento hay un acto de amor y luz que es proporcional al daño causado y que construye una nueva realidad más armoniosa. Así estamos experimentando el amor, la empatía y la compasión a niveles transnacionales y encontrando nuevas respuestas a la eterna pregunta de ¿quién soy yo? Cuando en el mundo un país se inunda, también nos inundamos nosotros de emociones. Cuando una región tiembla, también nuestros huesos sienten el revuelo de la tierra. Cuando atacan una escuela, atacan al niño o niña que somos. Y cuando hacen saltar por el aire un tren o hacer estallar las Torres Gemelas, nosotros saltamos en pedazos con ellas. Las defensas del corazón cristalizadas por años revientan de golpe, bruscamente y sin aviso, pero no solo las personas, también las del corazón de la humanidad, debilitando por siglos de muertes y guerras, y blindado por tensiones e insensibilidades para poder sobrevivir. Pero sobre todo, defendido desde los elevados planos invisibles por un escudo protector que nos ha mantenido aislados de las poderosas influencias negativas que durante milenios han intentado la destrucción o por lo menos el oscurecimiento de este palpitar de lo humano. Y estos estallidos, por demoníacos que sean, atentados indiscriminados, misiles y balas con plutonio empobrecido, tanques aplastando pueblos enteros, nos han permitido romper las barreras del sentimiento y la empatía que nos fueron incrustadas, hasta que nuestro corazón sin defensas pueda fluir libremente en el amor y la compasión. Así ha sucedido a nivel planetario, con millones de manifestaciones amorosas alrededor del mundo, dirigidas a las víctimas y familiares implicados en las catástrofes naturales de los primeros años del siglo XXI. Una vez más, la oscuridad sirve al mismo espíritu uno que la luz, y de esta manera un suceso salvaje y en cierta medida incomprensible
para las gentes de corazón ha permitido un enorme flujo de amor divino desde los planos angélicos, desde los hermanos estelares y desde los reinos ascendidos. Nunca antes en la historia humana se había conocido tal flujo de energía amorosa. Cientos de millones de personas llegada de las 4 direcciones del espacio, y esta profunda transformación de la conciencia humana ha sido posible a través de un acto indigno e imposible de justificar desde ningún punto de vista. Este es el balance que se establece en el universo cuando empujamos con exceso hacia uno de los lados sin comprender que la meta es el justo equilibrio entre los extremos. En todos los hogares del mundo se ha llorado y se ha sufrido por los terribles atentados terroristas, terremotos e inundaciones de los últimos años, y es necesario que los corazones sigan abriéndose, que las lágrimas sigan limpiando el corazón y sintonizándolo con sentimientos profundos después de tenerlo tanto tiempo cerrado por el miedo y el rencor. Hoy sabemos que no sirve para nada odiar a los terroristas. Ellos mismos, víctimas de anteriores atrocidades del poder militar, y que lo que es necesario es rechazar la guerra en sí misma como blasfemia contra la humanidad y resolver la opresión de los pueblos, su sometimiento a las grandes multinacionales, etc. Una lección para el mundo en la que también participamos desde España el dolorosamente famoso 11 de marzo de 2004. Sin odio ni xenofobia, comprendiendo que solo la guerra es la culpable y que el mundo encajó con los brazos abiertos. Ya no hay víctimas y asesinos, todos somos ambos lados del mismo bastón. Ha llegado el tiempo de enterarnos de tales atrocidades cometidas por los gobiernos más poderosos del mundo contra la libertad humana, de que el mayor peligro es que el rencor acumulado se manifieste explosivamente en odio contra los malos y reiniciemos otro ciclo de confusión y oscuridad. Casi todas las guerras, revoluciones, asesinatos, drogas, prostitución, tráfico de armas, envenenamiento químico y nuclear han sido planificados desde el poder de ese gobierno que está detrás de los gobiernos, los Illuminati, para crear el caos y facilitar el control de la humanidad y su globalización bajo el poder del nuevo orden mundial. Es primero el tiempo de que esto se acabe y caigan los gobiernos corruptos, desaparezca el terrorismo de Estado y sea resuelto para siempre el problema del hambre en el mundo. En segundo lugar, es el tiempo del perdón y de la compasión, pero no para que las situaciones vividas vuelvan a reproducirse, sino para que desaparezcan definitivamente de nuestra vida. Hemos de abandonar para siempre los patrones de la guerra por la independencia o por el control, la venganza contra la injusticia, el miedo a los sucesos que no podemos controlar y la ira contra el mal. Ya no son los caminos de este tiempo ni de la nueva energía que fluye por la psicósfera planetaria. Recuerda que das tu energía a todo aquello en lo que piensas, y especialmente si le pones el colorido de la emoción personal. Llegaremos a materializar lo que pensamos, sea a favor o en contra, porque el rechazo de algo es una llamada para que se manifieste en nuestra vida. Y luego hablamos de mala suerte o de predestinación, de mal encarnado en los demás o de la lucha por la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de pensar en lo negativo para que puedas centrar tu atención exclusivamente en lo que deseas que se manifieste en el mundo y se materialice a tu alrededor. Si odias, crearás odio. Si destruyes, crearás destrucción. Recuerda, por favor, que al universo le importa un comino si estás a favor o en contra de algo. Ambas actitudes son esencialmente semejantes. Él simplemente co-crea en tu vida aquello en lo que centras tu atención. Resistirse a algo es darle poder, usar un imán para plasmarlo en la materia. Así que es hora de volver a reivindicar ese antiguo y actualizado aforismo de no resistas al mal. El mal no existe en la mente de Dios, excepto cuando Dios se manifiesta como ser humano y vibra en las octavas más bajas del ser.
desarrollando el miedo, creando límites y resistiéndose al flujo de la vida en nombre de un patriotismo trasnochado o simplemente de una sarta de mentiras. Los dirigentes de la oscuridad apoyan y financian un sinfín de excesos para que nos resistamos a ellos y endurezcamos el nivel de las protestas, sabiendo que toda oposición ayuda a incrementar el caos y a extremar los sentimientos de dualidad y la separatividad. Poco a poco hemos de encontrar el camino para que brille la verdad interna y ésta logrará magnetizar la propia oscuridad que siempre intenta tapar y despreciar la verdad. No hay necesidad de tiempo, sino de cambiar el pensamiento colectivo. Todo es posible de manera armoniosa, sin sacrificios, en la paz del corazón. Y cuando los políticos hablan de largos desafíos y enfrentamientos para instaurar la democracia, no los aceptes en tu mente y decreta la inmediata y amorosa solución de las dificultades. Si las cosas cambian a través de la focalización interna, no será necesario pasar a la acción ni tomar medidas coercitivas. Deshazte de cualquier visión interna que no sea de luz y no aceptes finales destructivos ni mensajes sobre la oscuridad futura. Paz, luz, amor, alegría y conocimiento en todo lo que pasa por nuestro pensamiento creativo, encauzado siempre hacia la ascensión planetaria y la liberación de la humanidad. Los únicos límites son impuestos por nuestro lenguaje, tanto externo con la palabra como interno con el pensamiento. Alejad de vuestros corazones la guerra, la violencia y la venganza por muchas buenas razones en contra que podamos plantear. Existen quienes, considerándose guerreros del espíritu, viven en cabezas que galopan sin parar y de esa manera es difícil, casi imposible, que no entreguen su poder a las cosas externas, creando la desarmonía a su alrededor. Las palabras y pensamientos son armas mortales o medicinas curativas según se utilicen. Lo que cuenta no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Si actuamos desde las luchas inconscientes de un mental descontrolado o desde la serenidad de la divina presencia en nuestro interior. Así que la clave es enfocarnos en el sentimiento de paz, de unidad y de amor por todo lo creado y poner en este empeño todas nuestras energías, la mente y el corazón. Pero no confundáis esta actitud con un acto light propio de descerebrados devotos, sino una espada de doble filo más cortante y poderosa que la mítica Excalibur. Dejemos las acciones y los resultados de nuestros actos y focalicemos nuestra atención en este espíritu que nunca falla, la creación del paraíso sobre la tierra, para que desde allí establecer nuestra actividad de cambio en el planeta. Es posible vivir en paz, con respeto entre los pueblos, redistribuyendo con justicia la riqueza y con un elevado nivel de responsabilidad y conciencia colectiva respecto a la humanidad y al planeta. Este es el paraíso, nada extravagante que queremos para la tierra entera. Hay una ley de Ma'at, un orden divino en el universo que permite la germinación y el despliegue perfecto de todos los dones que acompañan a cada ser vivo desde su centro espiritual. Y hemos de mantener en ese objetivo nuestra conciencia sin distracciones hasta que ese estado se manifieste en nuestra realidad. Equilibrando la oscuridad reinante. Mientras atravesamos socialmente los momentos de mayor oscuridad que podemos recordar, debido al hecho de que la oscuridad se muestra a la luz del día sin vergüenzas, no es difícil que nuestros actos estén orientados casi fatalmente hacia la luz y el amor, para equilibrar esos excesos de la política cotidiana de los gobiernos oscuros. Todo va a velocidad lumínica y las cosas se desenvuelven de manera fulgurante ante nuestros ojos. Pero eso significa, creando un puente con el párrafo anterior, que nuestros pensamientos y palabras pueden dar nacimiento a nuevas realidades en pocas semanas, ya que los universos son creados por la energía del verbo. La oscuridad ha creado una ficción que se llama sociedad, por la que cada uno sacrifica sus tendencias e intuiciones y las pasa por el sedazo de la moral y las buenas costumbres en boga, que cambian sin descanso según las necesidades de manipulación social que necesitan los poderosos.
Todo lo espontáneo y auténtico es reprimido para poder vivir pacíficamente en un medio ambiente prefabricado, colorido y vacío, separado de la madre naturaleza, lleno de miedos, de dependencias médicas, de drogas destructivas, de trabajos insensatos y sin creatividad, escondiendo la muerte, enseñando a someterse al poder y un largo etcétera. Esta es la naturaleza de la sombra. El no ser capaz de reconocer los errores internos, no atreverse a mirar cara a cara al enemigo y para defenderse de él proyectarlo fuera contra los demás, demonizando a los independentistas, a los terroristas, al partido de la oposición, a los homosexuales, etc. Se trata de ver la sombra en la pared en vez de resolverla en los entresijos de la mente-corazón, creando resistencias que solidifican las ilusiones y las convierten en adversarios. Cada uno de los grandes dirigentes yanquis se presenta como el abanderado contra el mal y él mismo deja colorado a Satán cuando cada noche se hace el repaso de las decisiones tomadas. Hace unos días leí una propuesta para reivindicar que como los Estados Unidos son los gendarmes del mundo y pueden llegar a intervenir en cualquier país sin siquiera pedir permiso, exigiendo al mismo tiempo inmunidad contra los crímenes de guerra realizados por sus tropas, no faltan los que quieren ser invitados a esta fiesta, pues todos los ciudadanos del mundo podamos votar por su presidente, porque pasado mañana vamos a sufrir en propia carne sus decisiones y tenemos derecho a elegir el tipo de gendarme que deseamos. Y nosotros aquí, como puentes entre dos abismos, tenemos como misión el unir los dos extremos divergentes, juntar en una sola matriz del alma las dos fuerzas en conflicto y mantenerlas unificadas hasta que su resistencia cese y puedan fundirse en uno. Quizás sea una de las misiones más difíciles que jamás se nos ha encomendado, o mejor, que jamás hemos elegido, porque no es fácil reunir un tigre y un león en la misma habitación, y eso que cada vez llegan más niños cristal con ese objetivo en sus vidas. Cada sombra que expulsas al exterior y proyectas sobre otros deja una huella en tu mente y en tu corazón que se convierte en la clave para resolver el problema. Toda explosión de ira, de vergüenza o de miedo deja residuos de culpa en tu interior y te encierra en tus propios límites, como si cada vez quedaras más aislados del entorno y cerrado a las influencias de lo positivo. Los talibanes, el tejano, Juan, los terroristas de cualquier color, los mafiosos, quieren acabar violentamente con todo lo demoníaco que habita en su interior en vez de atreverse a disolverlo. Intentan conjurar lo que más temen para que se aleje de su vida cotidiana. Por eso, cada uno a su nivel acusa a los demás de ser los ejes del mal, la encarnación de Satán o algo semejante. Y así, persiguiendo a los que encarnan sus propios terrores, proyectan lo que está en su propia naturaleza. Cada uno de ellos está reflejando las cualidades o mejor deformidades del otro. Se necesitan mutuamente y ambas partes representan la misma oscuridad. La ley divina es universal, sea lo que sea que emitamos hacia el exterior, nos será devuelto al 10 por 1. Somos benditos o malditos solo por nuestra manera interna de enfocar la vida, de asumir nuestras responsabilidades o de enviarlas fuera, acusando a otros de nuestra degeneración. No hay premios o castigos en la vida, tan solo consecuencias. Si nos negamos a abrazar al dragón del vientre, a integrar nuestra oscuridad, simplemente frenamos nuestra evolución y nos quedamos estancados en una cuestión que muchos humanos y el propio planeta ha superado ya. Si frenamos el paso del agua, esta al cabo de un tiempo se pudre. Sucede lo mismo cuando buscamos seguridad y nos negamos al cambio. Solo sufrimos porque nos resistimos rígidamente al libre flujo de la existencia. Nadie nos castiga, y en cuanto enfocamos las cosas con valentía y transparencia, el sufrimiento cesa y las respuestas llegan junto a un nuevo conjunto de posibilidades antes desconocidas. Este es también el papel de ciertas gentes que levantan nuestra oscuridad, enviándonos su carga emocional de odio, haciéndonos sentir una víctima o promoviendo el rechazo y el sentimiento de inferioridad. Son los maestros enemigos que aparecen en nuestra vida
cuando nos negamos repetidamente a resolver algo de manera natural y necesitamos un buen cachete para animarnos a ellos. Así llegan ciertas gentes convocadas por contratos del alma para encarnar la sombra a nuestro lado y hacernos conscientes, en medio de enormes estallidos emocionales, de que ese aspecto de la sombra no solo está fuera, sino que es un tema absolutamente pendiente en nuestra vida. Cuando un rasgo emocional está resuelto en nuestro psiquismo, simplemente no nos activa, se manifiesta a nuestro lado y apenas le hacemos caso como si fuéramos neutrales en su presencia. Pero si se mueven nuestras emociones, ese es el mejor signo de que hay temas pendientes, como si se tratara del metro de la cienciología, que señala las cargas acumuladas en cada uno de nuestros rasgos de personalidad y nos ayudan a través de ciertas preguntas a obtener aguja flotante y alcanzar progresivamente el estatus de claro o aclarado. Existen sombras creadas por rechazo a ciertos rasgos de nuestro carácter que salen a la superficie y se acentúan en nuestra vida de relación con los demás, porque ha llegado el momento de disolverlos. Y existen también otras partes de la sombra que no pertenecen a lo que somos y no aceptamos de nosotros mismos, sino a lo que podemos ser y no nos atrevemos a ser. Cuando aparece alguien que nos saca de quicio y nos descontrola, pero que al mismo tiempo se comporta encantadoramente con nuestro entorno, ya podemos saber que estamos frente a uno de los maestros de la sombra que hemos alquilado para dejar de dormitar en el sofá de la sala de estar. Ante esa persona se manifiesta lo peor de nosotros mismos, nuestro rasgo perverso, exagerado, de tal manera que a la gente que nos rodea le parecerá que se nos ha ablandado una tuerca en el cerebro. Hasta que logremos aceptar que lo que no soportamos en el otro es un rasgo plenamente activo que también nosotros llevamos encima, la sombra no comienza a desvanecerse.